La brisa golpeaba su espalda. Estaba cayendo en una caída libre, viendo la luna a lo lejos. No sabía dónde había mandado a Reynard, pero calculando, su fuerza debió haberlo mandado más allá del sol. Más incluso. Desactivó su autoridad inconscientemente. En todo ese rato que llegó a ese mundo, no sintió más que miedo, actuó con pánico. No se detuvo a pensar en ella, o quién era realmente, qué hacía en ese lugar, cómo era su vida. Estaba bien que no pensara en eso, en literalmente el día que sabía que iba a morir. Solo pudo recordar un poco para pelear por su vida después, ahora estaba libre por un buen tiempo para poder escapar de Pristella. Pensaba mucho en escapar, de todo eso. Ahora que lo pensaba, era Regulus, su mente se pausó, ella no era Regulus Corneas. Solo era una persona normal, que quería salir adelante honradamente. Vivió en el campo toda su vida. Aunque sus memorias eran borrosas. Su corazón, estaba al límite en esos momentos. Por primera vez sintió sus latidos en ese cuerpo muerto. Quería seguir sintiendo esa sensación. De estar viva como si fuera la primera vez. De haber abierto los ojos en el mundo. Acabaría rápidamente cuando notó la ciudad más cerca de ella, y su corazón paró. Caería en el mar sumergiéndose unos segundos para luego su cuerpo completo sin ningún rasguño visible. Estar flotando en este. Miraría a la luna, que hace un momento la sintió tan cerca. Ahora alejada. Desactivaría su autoridad otra vez, para ahora sentir el agua en su cuerpo. Entraría por sus orejas y desorganizaría por completo su pelo. Humedeciéndose el vestido, quedando empapada completamente. Era tan anormal y ajeno para ese cuerpo esa sensación en su boca. Que el dulce sabor del agua y el tacto parecían un nuevo descubrimiento de décadas. Su garganta seca, que no sabía cuánto tiempo estuvo en pausa. Tomó tanto que se estaba ahogando. Poco le importaría solo para restregar su cara en el agua. Olvidó por completo quién era allí, no era Regulus Corneas. O alguien más. Solo estaba feliz, en sentirse viva. Movería su pelo con agresividad, que ahora se estaba tapando su vista. Caería en risas solitarias en ese lugar, solo para caer de vuelta al agua. Mirando a la luna. Todo quedó en silencio en ese lugar, porque ninguna palabra explicaría bien lo que pasó ahí. Y su mente, que solo pensaba en escapar, entró en silencio finalmente. Mientras el agua adentraba en sus orejas. La luna brillaba encima de ella. Con las estrellas, era ahora Regulus Corneas. Pero no ella exactamente. Heredó el nombre y el cuerpo. Todo de ella. Pero sería diferente esta vez. Tenía la oportunidad de cambiarlo, todo. Aunque posiblemente nadie confiara en esas palabras. No sería ese monstruo que fue alguna vez. Aunque intentara cambiar, sus pecados aún la seguirían. Este cuerpo, será una maldición. Redimirá esos pecados y los llevará consigo. Ahora ella era Regulus. Y cambiará todo el daño que alguna vez hizo. Haría su corazón detenerse en ese instante. Y se levantaría del agua, ahora congelaría el tiempo abajo de ella y empezaría a estabilizarse. Cuando pudo, le temblarían algo las piernas, pero se adaptó rápido. Sintió la presencia de algo enorme acercarse. Miraría para arriba viendo un gran montículo de hielo. La golpearía con fuerza, mandándola otra vez debajo del agua. Intentaría respirar desesperadamente en esa caída, por mero instinto. Pero olvidó por completo que activó su autoridad hace un rato. Así que no tuvo ningún resultado. Su sistema respiratorio no respondió y su cuerpo ya estaba frío. No podía acostumbrarse a esa sensación de muerte. No tan rápido. Estiraría sus brazos intentando sentir algún hormigueo. Solo sintiendo el frío que no era culpa del agua. Era solo de su autoridad. Relajaría su cuerpo, esperando sentir fondo. Pasarían unos minutos cuando logró sentirlo. Cuando pudo, se pararía debajo del agua. Flexionando sus rodillas. Saliendo disparada hacia arriba en un borrón rápido. En ese instante, rompió el montículo de hielo como si fuera nada. Cayendo en pedazos gigantes en el mar, hundiéndose o flotando. Algunos rompiéndose al contacto contra esta. Pero esto no le llamaría la atención, lo que la llamaría serían dos figuras a lo lejos. Posó su mirada delante de ella fijándose en la costa. Observaría a una Emilia en pose de invocación, lista para atacar, y observó a Natsumi. Con un rostro lleno de emociones inexplicables. Las olvidó por un momento. Sí, se dejó llevar por la situación. Su cuerpo no había desactivado nunca su poder antes, en ninguna ocasión. Se dejó llevar por la emoción y la euforía de sentir una emoción tan extrema en décadas. Como es la simple felicidad de vivir.
Aceptó que ahora era Regulus. Y debía afrontar eso desde ahora. Aunque sentía cierta negación en esa parte. Debía afrontarlo. ¿Por qué insisten tanto en atacar? El santo de la espada ya no está y no existe nada para dañarme. Emilia gritaría desde su lugar con enfado ante esas palabras, tienes que pagar por todos tus actos. ¿No miras los ojos de las personas con las que estás casada? ¿No ves cómo te miran? Sus miradas casi muertas. Ni siquiera les permites expresarse, pausaría sus palabras un momento, me dejaste sin responder a mi pregunta en el altar. Dime, ¿por qué llamas a todos como si fueran simples números? Regulus quedó callada ante esas palabras, no supo cómo responder. Solo observaba con culpa. Sentía su orgullo romperse en ese momento. El pensamiento con el hormigueo de gritar de quiénes eran esas personas para juzgarla. Porque se atrevían a levantar su voz contra su persona. Pero sabía que no debía responder. Solamente se quedó estática en el aire. ¿Esa es tu respuesta por todo? Quedándote en silencio como si algo mejorara con eso, nuevamente quedó con la boca cerrada otra vez. Daría un paso adelante bajando al agua, quedando como si fuera un piso. Sentiría una estaca de hielo a máxima velocidad, golpearla una y otra vez girando su rostro cada vez, antes de hablar, pero se romperían. Desapareciendo como si fuera arena. No sabía lo que iba a hacer ahora, estaba pensando muy impulsivamente. Y las palabras de la semielfo dolían más que las propias estacas. Solo actuó a lo que más acorde le vino a la mente. Lo siento. Regulus, gritaría arrodillándose en el mar ante las dos personas que estaban aún en la lejanía. Ya no había vuelta atrás. Sé todo lo que hice. Pero no espero que me perdonen. O parecido. Solo quiero decir que estoy consciente de todo el daño que hice y yo, lo lamento. Emilia, desde lejos. Volvió a notar ese cambio nuevamente, dentro de esos ojos. Suspiraría pesadamente, dentro de sí. Podía creerle a las palabras de su caballera. Nadie cambia drásticamente. Pero le carcomía la escena del altar. Generando una duda en su mente. Que hablaría en voz alta. ¿Quién eres? Un silencio permaneció después de esas palabras. La chica que estaba en el suelo, levantaría su cabeza levemente. Mirándola de reojo antes de hablar. No lo sé, yo no soy la persona que te tiene que perdonar, Regulus. No te tengo compasión, pero tienes a muchas personas afuera a las que has destruido. Convertiría el agua en hielo de un movimiento con sus manos. Emilia, ¿qué haces? Preguntaría ya consciente otra vez Natsumi, no te preocupes. Sé lo que estoy haciendo. La chica no se daría la vuelta para responder, pero caminaría sobre el hielo con unos zapatos de cristal. Moviéndose lentamente. Natsumi quería ir tras ella, tenía miedo aún de esa persona que se mostraba débil en el suelo. Aún así, confió en las palabras dichas de Emilia. Permaneció quieta, lista para cualquier cosa. Emilia, cuando estuvo ya enfrente de Regulus. Habló. Juzgándola. ¿Quieres volver a ser una persona? Entonces arregla tus crímenes. Compensa al mundo de todo. Levantaría su vista, mirando los ojos púrpuras con ese toque cristalino atravesando su alma. No de una forma invasora. Solo dándole calma. Quedó en un duelo de silencio unos segundos, Emilia seguía en el mismo lugar y Natsumi. Desconfiaba aún pero nunca escuchó a la semielfo de esa manera. Así que aunque su corazón gritara que la alejara de Regulus, debía confiar en esas palabras sinceras de Emilia. ¿Crees que pueda? A ojos del mundo siempre seré un monstruo y lo soy. Tienen derecho a temerme. Inténtalo, Natsumi a mí siempre me dice que lo intentemos. Siento más seguridad cuando dice esas palabras y yo las repito después. ¿Cómo puedo pagar todo el daño que he hecho? Levantaría su cabeza, mirando a la chica semielfo entrecerrando los ojos por un momento. ¿Cómo has mandado a Reynard, a algún lugar lejos de aquí? Tu primer paso será liberar a Pristella de los demás arzobispos. Por último a todas las personas que están atadas a ti, líbralas, déjalos a todos tener una vida. Regulus bajaría su cabeza mirando el piso helado. Algunas de esas personas no sabía si eran buenas o malas. Solo las obligó a casarse con ella por su extraña colección. Se planteó la respuesta en su cabeza. Aún podía irse de ese lugar. Y Emilia y Natsumi no podrían contra ella ahora. Pero las dos juntas eran impredecibles. Pero ahora tenía la confianza de alguien ahora. Lo cual un mundo entero no podría dar fácilmente. Así que volvería a levantar su cabeza. Volviendo a la misma posición inicial. Lo haré. Emilia movería su mano lentamente, alzándola enfrente de ella hacia abajo.
Regulus vería su mano con precaución. Sintiendo una pizca de familiaridad, al sentir esa escena en uno de sus recuerdos. Miraría los ojos púrpuras de la semielfo nuevamente, sus emociones la descontrolaron un momento, nostalgia y calidez. Una sensación que sintió solo en pocos momentos en esa vida. Evitaría el contacto fijándose en otro lado, pero la tomaría sin dudar lentamente. Inclinando una de sus rodillas para levantarse. Gracias. Susurraría de forma inaudible, aunque Emilia escucharía claramente. Daría una vuelta evitando el contacto contra las dos personas que tenía enfrente. No te atrevas a traicionarnos. O si no me aseguraré de que estés muerta. Natsumi gritaría desde el otro lado, palabras que ignoraría completamente. La chica peliblanca empezaría a correr entre medio del mar, levantándolo de una forma no tan monstruosa, pero llegando a las calles de sus lados. Desaparecería a la lejanía en una silueta poco visible. ¡Qué grosera! Susurraría Natsumi en un toque de fastidio. Cambiando de tono cuando Emilia se acercó a ella. Emilia, ¿estás segura de confiar en la palabra de ella? Yo también estoy dudando, Natsumi-kun. Pero sé que algo cambió en lo profundo dentro de ella. ¿Qué haremos con ella después? Lo que sea que decida. Pero sé que elegirá bien. Creo que estamos confiando mucho en Regulus. Emilia sonrió levemente, mirando a Natsumi. Confío en mi instinto, Natsumi-kun. Y mi instinto me dice que Regulus va a hacer lo correcto. Natsumi se sonrojaría ante las palabras de la Oji morada. Pero miraría para otro lado, dejando a Emilia confundida. Regulus caería en un suelo de cemento destruido cuando terminó de correr y salió para las calles. Aunque no sentía agotamiento físico en ese cuerpo. Tenía algo de agotamiento mental. Intentaría respirar hondo y exhalar, aunque no sintió nada en esa respiración. Logró mantener la compostura. Ese cuerpo guardó mucho resentimiento desde hace rato. Solo por estar de rodillas contra alguien. En serio tenía tanto orgullo guardado. No le daría importancia a ese pensamiento concreto, sino más a la emoción que preservó en su mente desde hace rato, nostalgia y calidez. Intentaría recordar esa memoria. Aunque ese cuerpo luchaba por no recordar brevemente, finalmente pudo encontrar ese momento vago. La nieve se juntaba en sus alrededores. Tenía un cuerpo joven, el de una niña simplemente. De un pelo completamente blanco que combinaba con la nevada de ese momento. Y unos ojos con iris dorados que combinaban en el negro presente. Un chaleco de cuero bien cuidado y no tenía zapatos. Caminaba pasando por los árboles del lugar, respirando agitadamente. Decidió salir de casa. Esas personas no merecían estar cerca de ella. O ella no los merecía. Se sintió patética. Quería guardar aún algo de su orgullo. Tropezaría torpemente con la nieve del suelo. Al haber pisado mal. El frío le invadiría su cara con el golpe suave del piso. No se levantaría o algo por lo esperado. Solo se quedó en esa posición. Frustrada por todo. Ni siquiera sabía qué hacía allí, solo fue impulsiva y se dejó llevar por el enojo. ¡Qué humillación! ¡Qué patético! ¡Qué indignante! No sentía sus pies. ¿Por qué su cuerpo ahora no quería responder? En la ventisca. Escuchó el sonido de pasos suaves. Movería su cabeza con rapidez, aún tapada con nieve encima. A dirección del sonido. El pánico la recorrió en ese momento. No sabía distinguir la silueta si era humana. Aún sus ojos se les dificultaba el poder observar con claridad. Vio principalmente un cabello plateado. Pupilas amatistas. Con un toque característico azul. Parecía de su edad o algunos años superior por la altura de su cuerpo con los pocos rasgos jóvenes que recopiló en segundos. Una mano se posaría enfrente de sus ojos iris dorados. Su largo cabello plateado mal cuidado en ese momento. Le tapó la vista. Con la nieve. Sus padres siempre le dijeron que no debía obedecer mano ajena de la calle. No iba a morir en ese lugar y así que la agarró desesperadamente. Aunque no se pararía. Por sus pies congelados y el frío que invadía su cuerpo. Solo caería su cabeza. Viendo a la chica ahora más cerca de ella, preocupada. Recordaría esa hermosa cara. Para siempre. El tacto de la nieve y su cabeza era abrasador. Con la nueva imagen en su cabeza, cerraría los ojos lentamente, intentando volver a verla entre parpadeos forzados. Sin éxito ninguno. Sintió como ella la agarraba con fuerza, como sus manos se posaban entre su cabeza y sus piernas la levantaban con dificultad. Aún así la cargaba. Quería preguntar su nombre. Quería saber de ella.
quien invadía su derecho de espacio personal y le generaba tanta calma. Con un último esfuerzo. Hablaría. Q, ¿quién eres? El sonido de la nieve rellenó el silencio que vino después de segundos. La extraña observaría la cara de la chica que tenía los ojos cerrados detenidamente. Pero respondería con algo de estrés en su voz, con una pizca de alivio de que esté bien. Sirius. Escucharía esas palabras, registrándolas en su cabeza. No era un nombre común. Ni tampoco extranjero. Todo se volvió oscuridad para Regulus. En ese momento. En todo ese rato, sentiría en su inconsciencia, suaves golpes contra la nieve. Y a veces sentía la respiración de la chica cerca de ella. Estaba dando todo su esfuerzo para evitar que el frío se apoderara de Regulus. Abrazándola fuertemente. La chica en sus brazos parecía que iba a caer en cualquier momento en la inconsciencia. ¿Por qué no fue más inteligente y la agarró en sus brazos antes? Parecía un año menor que ella o dos. Su casa quedaba bastante lejos como para llevarla. Solo quería un respiro y se perdió en este bosque. Sirius agacharía su cabeza, viendo a Regulus respirar pesadamente. Se asustaría al sentirla. Y la presionaría contra ella, abrazándola desesperadamente, intentando generar calor mientras la cargaba, acurrucaría su cabeza en su hombro. No podía generar mana por la nevada presente, para calentar el cuerpo de la chica que tenía en sus brazos. Y su control sobre su fuego era muy novato todavía. No iba a dejar morir a una chica que, aunque no la conociera, ya le dio una mano. Debía ver por los alrededores, seguir recto. No la llevara a nada y la chica que tenía en sus brazos le dará hipotermia. Vio una cueva antes cuando se perdió en los árboles. Era el único lugar seguro que podría llevarla. En medio de la nada y la nieve, empezaría a dar pasos rápidos. Que no se podían aumentar por la densidad de la nieve en el suelo y el uso de su esfuerzo cargando a la extraña en sus brazos. Seguiría sus antiguos pasos en la nieve. Sus manos ya no respondían por el frío, no hacía caso a los calambres de sus manos, añadidos al dolor con la quemazón de sus muñecas. La peli blanca que tenía en sus brazos daba respiraciones más pequeñas cada vez. Por favor, no dejes de respirar. Queda bastante poco. A la lejanía, luego de mirar para todos lados, pudo notar por fin una entrada significativamente grande. Empezando a caminar con más velocidad, ahora ella empezó a respirar agitadamente. El frío golpeaba su garganta, pero no sabía distinguirlo. En ese momento de adrenalina, solo sentía ardor y miedo. En un último paso, entrarían en la cueva. Cambiando el ambiente significativamente a uno más ambiental. Aún así, había cierta dominancia del frío aún. Empezaría a adentrarse más adentro. Cuando sintió el sonido de la nevada más lejos. Estiraría sus piernas lentamente, sacando la cabeza de su hombro, acurrucándola a la chica en el suelo. Se quitaría el abrigo que estaba llevando en ese momento, y lo colocaría en la parte trasera de la cabeza. El pitido de la adrenalina empezaría a bajar. Su corazón empezaría a estabilizarse. Aún así, temblaría por el frío y por la situación. Si hubiera sido más lenta, hubiese perdido una vida. Eran los pensamientos que más la recorrían ahora. La respiración. Ahora era más larga que entrecortada como antes. Su corazón se alivió por un instante. Pero aún así podría darle hipotermia o algo peor. Notó recién que estaba descalza. Debía generar mana y poder calentar su cuerpo. Ahora que el ambiente era más normal. Sus dos manos temblorosas se posarían en izquierda y derecha de la cabeza. Sin levantar del abrigo, generaría con el esfuerzo que le quedaba lo suficiente. Empezando a calentar el cuerpo de la chica en el suelo. El cuerpo de esta empezaría a calentarse finalmente, tornándose de un color rojo en su nariz, esparciéndose en sus mejillas. Sirius vería esto y respiraría aliviada. Escucharía el sonido de la ventisca, con la agitación de Regulus. No sabía cuánto duraría. Ni a quién salvó en ese momento. Solo tendría sus manos en el mismo lugar. Tenía un ligero temblor nervioso a veces, aún presentía el miedo de que si las moviera solo un poco, todo su esfuerzo caería. Así que solo movería sus dedos en la piel pálida de la chica. Jugaría impulsivamente con su cara en sus manos. Era un tacto suave, delicado. No podía evitarlo. Además, era un hermoso rostro que parecía de realeza, solo que sus ropas contaban todo lo contrario. Bostezaría, ahora más calmada. Gastó mucho mana por imprudencia. Entrecerraría los ojos en un leve bostezo. Devolvería su vista rápida a la entrada de la cueva, mirando la ventisca. No podía permitirse descansar, ahora. Aún tenía esta vida en sus manos en riesgo.
Solo relajarse un poco. Era todo lo que necesitaba. Le dolían los músculos y las piernas, apenas las sentía. Estaba más tranquila. Debía disfrutar eso mientras pudiera. Tendría un pequeño tic en su ojo, que ignoraría solo para cerrar sus párpados, esperando relajar su cuerpo. Durmiéndose inconscientemente.